eso no significa que voy a tener que ser amigo de esa persona. No, ¿por qué, güey? O sea, no me sirve, simplemente. Entonces, antes lo callaba y se me hacía como no querer entrar en conflictos. Sí. ¿No? Y no afrontar el conflicto, porque es una verdadera monserga la pelea o la discusión. Me drena mucha energía, güey. No me gusta. Esa risilla. Se ve, se siente, los Guzmán están presentes. Oye, en cualquier retiro espiritual o diplomado o en cualquier esfuerzo de desarrollo humano, Ajá. cuando ya la raza está un poquillo integrada entre sí, Ajá. no falta alguien que diga, se ve. Y, o sea, ese es el güey que tiene el espíritu de porrista, güey, de echar porras, así, por lo que sea. Y lo más curioso, güey, es que todo mundo sabemos a qué se está refiriendo, güey. Ah, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Por ejemplo, acá es los Guzmán, se ve, se siente. Los Guzmán, Están presentes. Oye, y también esto es muy de México, los que nos ven, la gente que nos ve en España y en otros países, sí. En Colombia también. Estoy buscando más países en mi mente. Venezuela, etcétera. Tal vez no entenderían esto porque es muy de México, pero aquí en México siempre llega un punto de O sea, y todo el mundo lo entiende y se integra y pero ¿por qué hacen eso, güey? Ese es el génesis de la waffle. O sea, es una onda, es como ir calentando motores y aguas. Se puede usar mucho cuando soplas la vela de tu pastel y tienes gente Se puede acompañar con aplausos. Pero es una onda. Sí, son como olas. Ándale, una ola. Exacto. ¿Qué, güey? ¿Por qué lo hacemos? Y es universal también. O sea, tú trabajes en una agencia de carros o en un telemarketing o en la obra, güey. Y hay un momento que... El telemarketing. Toda la raza. En el call center. En el call center, sí. Saludo a todos los call centers. Todos los call centers. Mi admiración, güey. Es una chamba... De call center es muy, muy duro, güey. Sí. O sea, bueno, no sé, güey. Para mí es algo muy duro. No, el aguantar vara de toda atención al cliente y estar hable y hable. Híjole. ¿Qué prefieres? ¿Call center o taxi? Uber. Uber. Sí, yo también. Siempre. Sí. Incluso con tráfico y hora pico y densidad de aquí al aeropuerto, siempre Uber. Oye, ahorita que dices eso, yo conocí un Uber que me dijo, no, yo nunca trabajo de día porque no me gusta el tráfico, el sol. Entonces, el vato nada más trabajaba en la noche y le iba muy bien porque pues hay menos carros disponibles. Exacto. Sí, no, y vas con tu música y... Sí, pero también es peligroso. Es más peligroso. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, hermanito, vamos a darle inicio ya después de estas introducciones que de repente se convierten en un capítulo entero. Y les quiero decir que buenos días, buenas tardes y buenas noches, independientemente de a qué horas le estás poniendo play a este capítulo 11 de la 7ª temporada. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿cómo andas del 1 al 11? Porque es capítulo 11. Mira, por no decir 11, voy a decir 10. El Contreras. El Contreras. Pero me diste vara alta y te la pongo en medio. Exacto. Pero no, muy bien, muy bien. Ha sido es viernes hoy. Es viernes. Un día, pues es viernes, gracias a Dios. Como diría Lucerito. Ah, sí, ella decía eso. La cantaba. No sabía, güey. Viernes. Gracias a Dios, es viernes. Es de Lucerito. Es de Lucerito, de la señora Lucero. Ándale, órale, no sabía. Sí. Nunca la cantó con el Mijares de cover. No, pero no sería mala idea, ¿eh? Ándale. Con Pedrito, güey. Pedrito. Ya no canta pop, es puro ranchero, Pedrito, hoy día, ¿no? Hoy día es puro regional mexicano que le llaman.
Bueno, ahí toda la gran idea. Hablar con Pedrito y con esta Lucerito para que hagan esa de gracias a Dios en viernes en regional mexicano, sí. Oye, Pedrito Fernández, no sé si ya lo dijimos aquí, pero tenía un cover de ABBA. Ay, no, qué onda. Sí, chiquitita. No, era. Na, 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 na. Na, 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 na. El perdedor se lleva lo mejor o algo así, o el ganador se lleva lo mejor. Sí, ¿verdad? Sí, güey, ya sé cuál es. Y a esa invariablemente le tienes que meter un flans. Oye, pero dame razón, ¿esa la hizo norteña, güey? No, la hizo pop. O sea, la hizo pop español. Okay. Y te voy a decir una cosa aquí sin miedo al ridículo, que es lo último que uno pierde. Eso es lo que menos le importa a Pedrito Fernández, el ridículo. Estaba yo en la prepa y salió esa rola y yo pensé que era original de Pedrito. Tanto así lo... Tan ignorante yo era hasta que después supe que era una canción original de ABBA. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Qué pensaste de Pedrito? Fíjate que me dio un bajón porque dije, es la primera vez que Pedrito me gusta desde La Mochila Azul. Que no me encantaba. No me encantaba, pero no lo tenía en mal juicio. Ah, huevo. Y con esa dije, mira, está chido, está muy pegostioso, la letra es así llegadora, así de ¿verdad? Muy sentida la letra. Pero era de ABBA, güey, no era de Pedrito. Fíjate que cuando pasa así, güey, de que te das cuenta que esa gran canción que tanto te gustaba, bueno, no te gustaba tanto esa de Pedrito, pero en otros ejemplos, sí. Es medio decepcionante encontrar que no era original del que sí, ¿sabes? Sí. A mí me pasó con esta rolita de Jimi Hendrix, Hey Joe. No es de él, es un cover. Ah, sí. De hecho, la acabo de ver en un conteo de cuando el cover es mejor que el original. Es un gran ejemplo de esa. ¿Qué otra podríamos tener de esa? No la de Pedrito, no, creo que de ABBA, güey. Superó a ABBA. Sí, no, hombre, ni de pedo. No, acabo de ver un programa, güey, rápido, de La Carabina de Ambrosio. Maravilloso. 8, no me acuerdo qué. 8-2, 8. Sí, 8 tempranos. Sí, tempranos. Y sale el gran César Costa cantando la rola de Queen, la de Crazy Little Thing Called Love. Esa. Pero en la letra en español y con los arreglos hechos por un grupo así de esos de Televisa que amenizan programas de Chabelo. Y con el bailable de Milton Gio. Y está Gina Montes, Gina Montes a un lado. Sí. Y, oye, güey, obvio no supera la de Queen. Más bien es como un karaoke. ¿Hace cuenta? Ándale, sonaba exacto. como un karaoke. Sí. Y yo pensé, ojalá que nunca haya escuchado ni visto esto Freddie Mercury, güey, porque a lo mejor que de eso se murió, no de SIDA, güey. O sea, del coraje, güey, de ver a que este güey estaba arruinando su rola, güey. Haciendo pedazos. Por favor, búsquenla en YouTube. Es un... Se fue para abajo Freddy, güey, después de ver esa versión. Sí, güey, se le empezó la enfermedad, güey. Pero güey, te voy a decir algo. En ese ejemplo es lo contrario a lo que decías ahorita. O sea, es como tú decías, hacer un cover que esté mejor que el original. Ok. Hey Joe. ¿Cuál otro? La de, ¿sabes cuál? A mí me gusta mucho, que no es mejor, pero me gusta la versión de Aerosmith que hizo de los Beatles. Ah, ¿cómo no? La de Come Together. Come Together. Sí. Me gusta mucho la versión de Aerosmith. No digo que es mejor, pero me llega un poco más. Sí, es muy buen ejemplo. Sí. Y para terminar este punto, yo diría otro Beatles, Twist and Shout. No es de ellos, es un cover. Es muy buen cover, güey. Me pasó igual que con Pedrito. Pensé que era de los Beatles. Yo también. Beatles. Y cuando te das cuenta como que es una realización de información de... ¿Sabes cuál otra? La de Gloria de The Doors, que es de Van Morrison. Wow. Y luego la cantó Jim Morrison y llevó a otro lugar mucho mejor, sí, es mucho verdad. Mejor. Sí.
Oye, Van Morrison no tendría como ganas de hacer este ejercicio como nosotros de hacerse el carnal de Jim Morrison. Yo soy el que abrí brecha, yo soy el hermano mayor, Van. Van, vienen y Jim. Vienen no se dedica a esto. Puso una carnicería en San José, California. Vienen Morrison, carne a menudeo, sí, chuletas de puerco. A huevo. Van y vienen. Son gemelos, van y Sí, vienen. eran cuates, Eran cuates porque nacieron de la misma placenta. pero diferente bolsita. Por eso no se parecían tanto, güey. Ay, güey. Cuando te dan clases de sexualidad en sexto de primaria para aprenderte cuándo es gemelo y cuándo es cuate. A ver. Nunca supe bien. En la bolsita Sí, era. sí. Cuando en la misma bolsita eran los dos Esos gemelos. gemelos. ¿no? Sí, a huevo. ¿Y Sí. diferente bolsa? Cuates. Ah, muy bien. Sí. Oye, bueno. Hola, cuate. ¿Cómo le hacía Chabelo, güey? Ay, dale, No, dale. no me sale. No, güey. así te salió. Hola, cuate. Tenía Me sale como en Chabelo le salía ya antes de morir, güey. O Sí. sea, que ya no le salía. Oye, pero Chabelo cuando hablaba como... Como humano. Como adulto. Oye, qué voz tan imponente, güey. O sea, sí. no lo querías cerca de ti, güey. Aparte estaba muy raro porque teníamos esa idea del vato así como de niñote, grandote. Cuando soltaba la vocesota se sentía como que... ¿qué Se pasó aquí? convertía en Diego Rivera, güey. O sea, ese tipo de hombre muy grandote. Güey. Tipo ropero. Güey. Sí, sí, sí. Oye, ¿y el término chabelón a qué crees que se deba, güey? ¿Un chabelón qué es? Te voy a ser bien honesto. Es la primera vez que escucho Chabelón. Chabelón es como un hombre grandote aniñado. Güey. Yo creo que viene de Chabelo. Sí, ¿verdad? O Sí. sea, esa es la... A lo mejor por eso le pusieron Chabelo a este güey. Ya existía el término y ¿cómo le ponemos al personaje? Chabelo. Güey. Sí, Un está güey grandote y habla como niño. Exacto. Oye, Dan, ¿sabes qué? Ya vamos a entrar en tema de podcast. Nada más para terminar Dale, mi último punto de Chabelo. La cola del cometa. Ese cometa Chabelo, güey, tenía una vestimenta muy similar a la que se usaba de Boy Scout de niños. Cuando nosotros éramos sí, niños en sí. los 70, güey. O sea, el chorcito chiquito, el calcetín largo, las, ¿sabes? Botas de escalar. Una especie como de pañoleta amarrada, ¿no? Con una corbata. Una sí. corbatita. Sí, tenía así rayitas. Sí. ¿Tú fuiste Boy Scout? ¿No? Sí fui. Neta. Muy poco tiempo me solicitaron que ya no fuera. ¿Por qué? Por exceso de desmadre. Neta. Y es algo en contra de cualquier Boy Scout, ¿no? Súper, sí. No fui bien recibido. Mi hermano, a diferencia de mí, sí se quedó y se graduó. Hizo chingos de cosas así de distintivos, de Ajá. Sí. de que gente que se iba a la montaña a, ¿sabes? A pernotar y todo eso. Sí. Pero bueno, la definición del maestro Torres, ¿te acuerdas del maestro Torres? Sí. De los Boy Scouts, decía que eran unos niños vestidos de pendejos, comandados por un pendejo vestido de niño. Está muy, muy real, güey. No, está perfecto. O sea, está redonda esa. Así. Oye, ¿esos qué son? ¡Pum! Así. Órale ya. Una definición redonda. ¿Me la puedes volver a repetir, por favor? Son unos niños disfrazados de pendejos, comandados por un pendejo disfrazado de niño. ¿Su autor es? El maestro Torres. ¿Aún vive el maestro? No, ya no. Dios lo tenga. En su santa, sí. Gloria. Oye, antes de que se termine el bloque, ¿sabes que este capítulo me fue inspirado en algo que me platicaste justo ayer? A ver. Que no es el tema principal, pero de ahí se deriva. Estaba yo en una conversación con Dan, porque nos hablamos frecuentemente, no solamente nos vemos aquí. No, nomás en los podcasts No, platicamos. sí. Y estábamos hablando de... Tú no te diste cuenta, pero me diste así como un tema. Me dijiste, tengo muchas cosas que decir. Así, esa es una línea. No, ya después, lo que pasó después no lo voy a platicar porque al rato vamos a invitar a la gente a algo bien especial. Pero fíjate que hablé contigo y me dijiste, siento que tengo algo que decir. Ok, esa fue una idea. En la noche vi a otro grupo de gente
colegas de otro tipo de tema. Y uno de los que está ahí, que se acaba de divorciar, nos platicaba que él sentía que traía guardadas muchas cosas y que estaba buscando en dónde decirlas, pero tener cuidado de lo que iba a decir porque estaba como que atorado, ¿no? Traía muchos temas y palabras atoradas. Y lo conecté con lo que me habías dicho en la tarde y dije, se me hace que es un buen tema hablar de este prejuicio que tenemos a veces los hombres de que no decimos las cosas. Uh-huh. Y yo, se me hace que tú también, soy un hombre que sí soy reservado quizá, pero que cuando encuentro un canal de confianza, que generalmente sucede con mis compas y en este podcast, sí me es muy saludable hablar, güey. Uh-huh. Y entonces por ahí en el siguiente bloque me gustaría que platicáramos acerca de eso. Me súper encanta la idea. ¡Vámonos, Marito! Moco aquí de la risa de los scouts. ¡Vámonos, vámonos! Se escuchan los chiflidos. Muy bien. Todos, ¡silencio! Todos todo el mundo al unísono. Oye, Dan, ¿cómo te va a ti con ese tema de expresar lo que sientes, de comunicarte, de respetar tus silencios, pero también tener la necesidad de hablarlo? ¿Cuál ha sido tu educación sentimental relacionada a la expresión de ideas? Pésima, güey. Pésima. O sea, yo no... He aprendido en los últimos años a empezar a expresarme, a empezar a hablar de lo que siento y pienso. O sea, siempre me comí todos mis miedos, siempre me quedé callado con cosas que tenía que decir en todos sentidos, o sea, de familia, como hijo, como esposo, como padre, como hermano, como todo. O sea, y ahora ya no, ahora hago todo lo contrario. Ahora digo, ¿sabes qué? Tengo que decir esto porque si no, se me va a quedar a mí esa marca. ¿Sabes cómo lo veo yo? Alguien una vez me lo dijo y le entendí muy, muy cabrón. Es por decir, nosotros somos una madera así lisita, hermosa, bien bonita. Y llega alguien con una ofensa o con una situación que nos pone a nosotros en una situación adversa, ¿no? Y ese es clavar un clavo en nuestra madera. Y ahí está el clavo. El clavo es esa ofensa. Uh-huh. La persona después llega y retira el clavo pidiéndote perdón. Y se acabó el problema. Uno no puede ser rencoroso. Pero el rencor, aunque no exista, queda la marca del clavo. Sí. Y aunque le ponga yo resanador y le lije y le pinte y la quiera esconder, yo sé que ahí hay una marquita que quedó. ¿Me explico? Entonces, en base a esa marquita, yo ya no voy a volver a clavar ahí. ¿Sí me explico? Pues ya quedó esa parte. O sea, ese tipo de decisiones, ya no, o sea, perdono a esta persona, pero ya no voy a... Eso no significa que voy a tener que ser amigo de esa persona por el... No, ¿por qué, güey? O sea, no me sirve, simplemente. Entonces, antes lo callaba y se me hacía como no querer entrar en conflictos. Sí. ¿No? Y no afrontar el conflicto, porque es una verdadera monserga la pelea o la discusión. Me drena mucha energía, güey. No me gusta. Pero me drena más energía callármelo y que en las noches de repente te despiertes y pienses en esa persona y digas, güey, ¿por qué no le dije esto? Güey, ya no me pasa eso. Tengo un amigo que me decía, para lo que me estás compartiendo, decía, es mejor pasar por el dolor de enfrentarlo que el sufrimiento de evadirlo, güey. Exacto. Porque sí duele mucho confrontar porque el conflicto nos drena, nos confronta, valga la redundancia, en una vulnerabilidad en donde no sabemos cómo vamos a salir librados de ese conflicto. Uh-huh. El miedo a perder, ¿no? Pero, decía mi compa, si tú te evitas ese dolor y le sacas la vuelta con la fantasía de que se va a disipar solito con el tiempo, vas a comprar crédito
los meses que tú quieras de sufrimiento, aunque sea por goteo, poco a poco, pero traer esa piedra en el zapato de, híjole, yo también he aprendido eso de evitarme el sufrimiento del rodeo o de la evasión o del silencio cómodo y darle de frente a lo que hay que decir. Y dura menos. Se acaba luego. Sí, se acaba luego. Se resuelve. Y a veces ni hay bronca. Ya no queda la marca. Es en el momento. Sí. Ay, güey. Y sabes que a veces no se dio cuenta la otra persona. Ay, y muchas de las... de esa ofensa fue construida por mi propia mente. Exacto. ¿Sabes? Y te das cuenta que, güey, arreglarlo en el momento es súper inmediato. Exacto. Oye, y luego también hay otra cosa que tiene que ver con quedarse callado. Y antes de que empezáramos a grabar, que estaba yo con el productor, con Mario, le hice una pregunta, me cayó una pregunta y se la pateé, ¿no? Y le dije, ¿tú identificas un momento en tu vida en donde pudieras regresar y hacer las cosas diferentes? Y él me dio su respuesta y me la compartió. Y toda pregunta siempre nace de una necesidad de la persona que pregunta para hacerse esa pregunta para hacerse una respuesta que le acomode, ¿no? Y yo pensaba mucho, Dan, en un momento en mi vida que fue en la preparatoria, en donde había una situación personal que no pude pronunciar. O sea, no pude contársela a nadie, me la guardé justo haciendo lo que decíamos ahorita. No, o sea, si no hablo de ello, me evito el conflicto y apuesto a que se va a solucionar solo o se va a disolver en el tiempo. Y la verdad es que no sucedió así. Y me quedé callado muchas cosas, o esa situación en particular, y explotó por otro lado. Empecé a tener una desinterés por la escuela, por las materias, por la prepa, y estoy seguro que me autoboicoteé al grado de reprobar año. Y ahí estaba mi amigo Marito, güey, era de mi generación, porque yo meses antes, no que tuviera el promedio de 9, 10 ni nada, pero era un estudiante regular, de regular a bueno, en donde no tenía gran dificultad por aprender o por superar las materias. Pero hoy que lo analizo, digo, el riesgo de no decir las cosas, de no hablarlos, o de no encontrar el sitio o la persona con quien despresurizar eso, a los hombres, creo, nos pasa que lo sacamos en otro, o sea, nos brinca de otro lado. O sea, puede ser, te conviertes en mi caso fue reprobar, o sea, llamar la atención de mis padres reprobando un año, cuando había sido un estudiante constante. Pero se te puede brotar, no sé, pienso a lo mejor en adicciones, y no necesariamente a sustancias, sino al trabajo, evasión, todo esto como una ansiedad que va canalizándose hacia una distracción. ¿Me explico? Y yo lo reflexionaba y decía, bueno, si yo pudiera regresar, no es que estuviera dispuesto a estudiar más, no, estaría dispuesto a reconocer que traigo algo y me gustaría haber pedido ayuda para que no me explotara la granada en otra cosa, güey. Porque perder un año a esa edad fue así como despedirte de toda una generación con la que habías crecido, adaptarte a la generación de abajo, perder un año en el que pudiste haberte ido a estudiar a otro lado. O sea, hoy no me arrepiento en el sentido de, chin, me hubiera ido por ahí. No, pero identifico que no fue tema de inteligencia, fue un tema emocional que no hablé. Mal manejado. Mal manejado, que lo canalicé en otra cosa. Y ahorita, la pregunta que tú le hiciste al productor, háztela a ti y tienes una respuesta. La pregunta, ¿cómo fue? ¿Harías diferente? Esa es la respuesta. Si yo me pudiera regresar a un momento en mi vida, es en la prepa. Sería en ese momento, porque identifico que fue un tema que no pude gestionar, un tema emocional que no pude gestionar a través de la palabra, no de otra cosa. Me explico, no era como una carencia que hubiera tenido yo que capacitarme, me hubiera requerido mucho esfuerzo. A lo que voy es que a veces la herramienta está a la mano, y no es el lenguaje, pero no la usamos, güey. Porque las palabras son súper poderosas, son fuertísimas. Sí. Entonces,
son como dicen las brujas, hacen, en inglés se dice spell, pero en español hacen un amarre. Un amarre, una maldición. Una maldición. Entonces, eso está fundado en las palabras, güey. Claro. Y la palabra es tan poderosa con la fuerza que uno la acompaña, que la puedes hacer súper poderosísima, o simplemente lo que sea, se venden tamales, pues no tiene mayor ciencia. Pero, oye, eso es bien interesante porque a lo mejor a ti te pasó, o a mí me pasó, o a alguien allá le pasó, que por una palabra o una frase que le dijeron, se creó una creencia, o se cimentó una creencia derivada de una frase. De alguien que no... Eres un pendejo. Se la creyó. Eres un incapaz, o eres un tal. Y de repente ya ni siquiera te has dado el tiempo de comprobar si lo eres o no. Pero te la creíste y valió. Exacto. Te convierte. ¿Sabes qué? Eso es algo súper interesante porque lo que uno cree, la creencia personal de uno es lo más importante, es lo más fuerte y siempre va acompañado de la palabra. O sea, porque ni modo que te autocreas algo que no tiene palabra. Pues, o sea, tienes que definirlo, expresarlo y definirlo. Entonces, el ejemplo es Napoleón Bonaparte. Él tenía desde muy niño la idea de que él se iba a convertir en emperador por una creencia que le fundaron cuando era niño. Y él siempre lo supo, ¿sabes? Sí. Qué grueso eso, o sea, que sea como algo que tenía que pasar porque inconscientemente él lo propicia con el paso de sus acciones y de su tiempo y de su vida, güey, para que se convierta en realidad eso que él tiene arraigado en su mente desde muy joven. A principio de año, ya estamos en abril, pero a principios de año que estaba yo contigo hablábamos de este cambio de piel, del año de la serpiente y tal, ¿no? Y me acuerdo perfecto, no sé si fue aquí en el podcast o fuera de él que estábamos hablando y decíamos justo de cómo construir un discurso hablado contigo mismo para que esa palabra se convirtiera en una creencia y en una ruta. ¿Me explico? Porque muchas veces no es cuestión de preparación, no es cuestión de talento, no es cuestión ni siquiera de voluntad ni de seguridad. Es una cuestión de un discurso que estás jugando en contra de lo que te dijeron o de lo que te has dicho tantos años, ¿no? Entonces, aunque hagas mantras y digas, no, sí, hoy voy a emprender, voy a decir, pero si en entre líneas realmente sigues integrado a ese otro discurso de antes, valió madre. Vale madre. Hace ratito también con Mario hablábamos de una persona que nosotros vemos desde afuera completamente capaz para romperla y para llenar auditorios y para atraer muchas oportunidades. Pero detectamos que en el discurso no dicho, en esas entrelíneas, no hay una creencia de él que le puede, porque se ha dicho que no es bueno para eso. Y vales madre, totalmente. Qué cabrón. Eso, güey, que acabas de decir, es tan real que funciona para bien y para mal. Es como la gente que no se lo cree, pero que dice el dicho y la gente y la sabiduría dice, es que la realidad está en nuestra mente. Como pensamos, construimos nuestra realidad. Y mucha gente no lo cree, ¿verdad? Pero es que funciona para bien y para mal. O sea, si no estás consciente de ello y en tu mente tienes mucho, no basura, sino muchos complejos y porque te creíste eso que te dijo alguien para hacerte daño o lo que sea, te lo creíste y entonces ahí es donde vale madre. Cuando no lo crees y tu propia palabra es la que tú verdaderamente crees, todo lo demás se cae. Hechizo era la palabra que estaba buscando. Hechizo. Tú te haces tu propio hechizo con tu propio discurso, con tus propias palabras, pero los hechizos de los demás se caen cuando el tuyo adquiere esa creencia, cuando verdaderamente lo crees. Esa persona de la que hablaban, yo no estaba, muy seguramente tiene esa
autoboicot, que no cree en él mismo. Y los demás de alrededor lo ven y dicen, wow, este vato, güey, si tuviera huevos, güey, estaría, ¿sabes dónde? Y qué chinga, qué gacho, güey. Oye, me voy a quedar con eso del hechizo porque, digo, a lo mejor en alguna versión de cuento de Walt Disney es esta parte muy gráfica de poner en una olla ingredientes para que te caiga un hechizo, una maldición, etcétera. Ingredientes bien random. Bien una pata de araña y ojo de búfalo y mamadas así. Placenta de chivo, güey. Sí. Pero eso es muy gráfico y muy como rico en imágenes, güey. Pero realmente el hechizo es esto, ¿no? O sea, el decirte o el creerte algo que te dijeron y que te amarran toda tu vida o hasta que despiertas ya 30 años después, güey. Está muy cabrón. Y en el otro bloque quiero hablar de otra creencia porque siento yo, y esto es lo que me está inspirando esta plática, hermano. Siento yo que ante esos silencios nocivos de los hombres que no lo decimos, hay emparejado otra mala creencia que es la insuficiencia. El no sentirte suficiente con esta cultura del proveedor y del vato que pega y que mata 3 pájaros de un tiro, no nada más 2, y todo como imposición, que es otra creencia, y la relación que tiene esto con el dinero, güey, que es otra energía tremenda, güey. Sí. ¿Qué te parece si la hablamos la siguiente bloque? Ya estás peinado para atrás. Muy bien. Ese bajo, esas trompetas, ese órgano melódico de Juan Lázaro. Murió, el maestro ya murió. Ya murió Juan Lázaro. Ya. Qué buena relación de nombres, Juan Lázaro, ¿verdad? Sí, nadie había hecho tanta magia con Juan. Juan Antonio, ni madre. Juan Lázaro, cabrón. Juan Lázaro. ¡Wow! El que lo estaban bautizando. ¡Hola, Juan Lázaro! Le echó doble agüilla. Oye, bueno, este momento es tuyo y nada más que tuyo. Venga, vamos a aprovechar este momento para invitar a todos nuestros amigas y amigos y amigues a nuestra... sí, somos incluyentes. Que nos acompañen y se suscriban a todas las plataformas en las cuales se encuentran los Guzmán Podcast. Estamos en Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, TikTok, Apple Podcast y creo que ya, sí. Y si el día de mañana... Hay otra, ahí estaremos, exactamente. No, esa es, mira, esa es la joya de la corona. Déjame hago el hechizo, tú. Oye, ahorita vamos para allá, Marito. Tengo una propuesta que hacerte. Échala. Tengo una mala noticia. No te creas. Oye, no es propuesta, es seguimiento de tema. Ah, sí, del bloque anterior. Sí, híjole, nuestro público masculino, voy a tratar de empatizar y pensar que uno somos todos y todos somos uno. Ok. ¿Verdad? Esa espantosa sensación que te persigue en algún momento de tu vida profesional, generalmente adulta, en la que no te sientes suficiente, haciendo todo lo que está a tu alcance y con tu energía y no es suficiente. Vamos a descartar que hubiera una tercera persona en la escena o una segunda persona ahí, o cuarta persona. Decimonovena. No, güey. Vamos a quitar que hubiera una persona externa ahí jodiéndote y dándote esa señal de que no vales pa' pura madre. Aunque hagas lo que hagas y te despiertes a la hora que sea, no vales pa' pura madre. Vamos a pensar que no existe. Vamos a responsabilizarnos de nuestra voz interior y de la herencia que tenemos de qué es ser un hombre chingón proveedor. Güey, esa sensación de
no soy suficiente porque estoy haciendo algo y no me alcanza o me pagan o siento que percibo menos dinero del que yo tendría que estar ganando, etcétera, es espantosa. Yo me acuerdo la primera vez que la sentí, Dan, estaba mi hijo, tenía como 1 año, Mateo, y estaba yo sacando en aquel tiempo mi carro del taller y me había costado un varo y sabía que con lo que acababa de pagar me iba a tener que no privar yo. Si hubiera yo vivido solo, pues medio te vale madre, pero pues tenía un hijo de menos de 1 año y tal, y sabía que ese dinero que había puesto en algo útil, que es tu carro, güey, tendría... Acaba a faltar y tengo que hacer un malabar y ando cansado porque salí tarde del trabajo y tengo que volver a la oficina y entonces ¿por qué? Porque nadie me estaba diciendo nada, nadie. Pero traía yo este trip de, güey, Te digo algo, güey. Insuficiente, güey. Es que es más fácil que, o sea, la batería tiene 2 polos, positivo y negativo. Tú eres una batería, yo soy una batería, todos somos baterías y tenemos 2 polos. Y por eso la palabra polarizar es por eso, porque se va de un polo al otro. Entonces, uno está en el polo negativo cuando la energía no es suficiente. Cuando la energía está carente, estás en término negativo. Cuando te quedan 5 de pila. Estás antes de llegar ya al completamente negativo. Pero cuando te acaban de depositar y cerraste un negocio de no sé qué y te acaban de contratar para otra obra de teatro y te dieron un dinero y no sé qué y pum, 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 ¡pum! Se va para el positivo. ¿Sí me explico? Y entonces este sentimiento de carencia, insuficiencia se convierte en un sentimiento de suficiencia y de abundancia. Totalmente. Lo hemos vivido ambos. Totalmente. De hecho, hacia eso voy, porque en aquel tiempo que solamente dependía de una fuente de ingreso y sabes que se le está acabando la pila a esa fuente de ingreso, entras en una especie de micropánico, ¿no? ¿Qué te dice que eres insuficiente? ¿Cuántos años? 10, 15 años después, 20 años después, sucede justo eso que estás mencionando. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de proyectos interesantes en donde vas atrayendo estas oportunidades y se sube la pila al polo positivo. Claro. Y todavía no estás ganando el dinero que sabes que vas a ganar, pero ya te sientes suficiente. Y nada más por eso, por sentirlo y por creerlo, ya la aguja ya se va para el positivo y eventualmente al poquito tiempo empieza el dinero a hacerlo ahora sí que válido. O sea, ya se validó toda la fórmula porque ya pasó así, pum, 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 y ya llegamos a ese punto. Entonces, es más fácil que el polo negativo jale a la persona o el individuo que el positivo. Entonces, por eso, ahorita en el ejemplo, en el ejercicio que me decías, pues, güey, es imposible que una persona que esté completamente hundida en sus pensamientos de insuficiencia, pues tenga la aguja en el polo positivo. No se puede, güey. O sea, es lógico que va a estar completamente golpeado por la carencia y por la falta de energía, güey. Y además, supongo que la mente también te provee de pensamientos que justifiquen tu estado de ánimo de baja pila. Todo el tiempo. ¿Verdad? Entonces te manda una lista de pensamientos que van de acuerdo a cómo te estás sintiendo. Que justifican. Tu sentir. Sí, esto que me estás compartiendo o estamos platicando, te lo prometo que yo no lo creía todavía hasta hace 1 año y medio, 2. Si alguien me hablaba como lo que tú me estás hablando aquí en la mesa, te prometo que yo diría, no es para mí. No, o sea, es pura teoría. No, esto viene pues sí, de una ideología de la cual no estoy ni familiarizado y menos casado. Pero, Dan, y tú lo sabes, hoy lo vivo, no lo creo, lo vivo. Sí, yo sé. Estoy por primera vez, y lo tengo que decir porque acabamos de hablar de que no hay que quedarnos callados. Exacto. Es la primera vez en toda mi vida que no estoy pendiente del depósito. Y no quiere decir que tengo así esta abundancia financiera y muchos ceros en la cuenta, pero dejé de estar enfocado en eso, en ese flujo,
Y me apoyé en otras iniciativas que no tienen que ver con el dinero, pero van a atraer el dinero. ¿Y verdad que eventualmente sí se hace una realidad? O sea, como tu mente te lo indicaba. Exacto. O sea, sí se convirtió. Mira, esto lo aprendí o lo escuché, no lo aprendí, porque aprender quiere decir que lo integras a ti. Lo escuché, pero no lo aprendí, lo dejé en la frontera, en la periferia de la gente. Yo ya te he dicho, en algún tiempo quise vender seguros porque no tenía trabajo, la neta. Entonces, la gente que vende seguros está muy apegada a modificar su manera de pensar, porque vender seguros está muy estigmatizado a un empleo de cuando ya no tuviste otras opciones, caíste ahí. Y posiblemente mucha gente lo está haciendo así, ¿no? Pero entonces mucho de su entrenamiento es cambiar esa manera de pensar para enfocarte en que es algo positivo, y si es algo positivo, vender seguros. Esa es como su idea o como su ruta de pensamiento. Pero a ellos les escuchaba justamente eso. Tú tienes que imaginarte que ya estás vendiendo los seguros, que ya tienes clientes a tu alrededor, que la gente te está agradeciendo, que ya utilizó un seguro de gastos médicos y pudo haber resuelto una situación que sin el seguro no la hubiera podido resolver. Ya lo tienes que estar integrado a tu pensamiento y te van a caer ventas. Yo decía, no, o sea, no mamen, es al revés. Te tienen que caer ventas para que te sientas bien y tengas la inspiración y atraigas más ventas. Y hoy sé que no. Es contraintuitivo. Exacto. Sí. Tienes que estar haciéndolo. Y las oportunidades te van a empezar a perseguir. Fíjate. Y luego vas a estar en esta comodidad financiera, pero ya no vas a estar pensando solamente en eso, güey. Es como decía el gran pintor Francis Bacon. La idea está en la acción, no en la inacción, en la inactividad. O sea, ¿a qué se refiere? A que tú tienes una idea, vas y la empiezas a plasmar en un lienzo y cuando empiezas a hacer eso, o sea, con aquella pequeña idea, ahí es donde van a empezar las respuestas para resolver el resto. Pero antes de resolver, tienes que primero ir y hacer eso. Y es lo mismo que tú dices, o sea, es contraintuitivo. Te dicen, es que tienes que sentir cómo le vas a resolver la vida a la persona con ese seguro de gastos médicos, porque pum, 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 y vas a ver que te va a caer la venta. Y tú dices, no, es al revés, que me caigan ventas para que yo me sienta chido y ahí ya sí, me encanta vender seguros y ahora sí me van a comprar. Exacto. No, güey, así no jala, güey. Sí tienes que cambiar tu mente en una postura no de defensa, jamás. He aprendido a ver qué es lo bueno, ¿sí me explico? Y entonces dejo de hacer lo malo que hago y empiezo a hacer lo contrario y a veces me resulta, ¿sabes? Claro, claro. Como dicen esto de la locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces, en tu caso es observar que está mal o que has hecho mal. Exacto. Y llevarte la contra y decir, bueno, lo voy a hacer, no sé si bien, pero contrario como lo estoy haciendo. Ajá, y resulta que era lo bueno. Exactamente. Sí, pero es que resulta que lo contrario que yo hacía requiere de huevos, requiere de valor con V. Digo que con B, ¿verdad? Sí, valor. Valor. De balón. Sí. No, o sea, requiere de huevos, requiere de armarse de arrestos, como diría nuestro gran amigo Juanma. Y hablarle por teléfono a una persona y ofrecerle una pintura y, güey, no está buscando una pintura. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de prospectación en frío o hacer un video y pinta este cuadro y está en venta, se necesita valor, güey, porque sabes que a veces lo vas a vender, a veces no lo vas a vender. Y si no lo vas a vender, vas a sentir feo. Y si se siente así, güey, lo vas a tener que volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer. Es contraintuitivo lo que tú decías. Otra cosa contraintuitiva es aceptar el no. Ah, sí. Y eso es otra cosa que les aprendí o les escuché y después les aprendí a los vendedores de seguros. Integrar el no, pero no con esta onda muy populachera de que el no ya lo tienes, ve por el sí. Eso se dice fácil y es como un eslogan. Honestamente, no frustrarte, entristecerte o enojarte porque alguien que tú pensabas que iba a ser tu aliado y te iba a comprar, aunque se fuera por lástima, te dice que no.
Pero en ese ejercicio de hacer la piel más gruesa, y si no tenías valor, mínimo tienes la piel más gruesa. ¿Sí me explico la diferencia? Claro. ¿Aprendiste algo? Exacto. Puedo seguir teniendo miedo. Quiere decir que todavía no tengo el valor. Todavía no tengo el valor. Pero sí estoy construyendo una piel más gruesa para que eso que me ponga abajo ya no me ponga tan abajo. Güey, me acabo de acordar. El libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, se llama. Es el libro más vendido de toda la historia. De Napoleón, al menos. De él, sí. Pero es un gran libro. Él platica la historia del mejor vendedor de seguros en su tiempo. Era un tremendo. O sea, el vato era, wow, tenía una empresa gigante de ventas de seguros. O sea, él vendía seguros, pero se hizo tan grande que contrató más gente, ¿no? Entonces era una agencia. Sí. Pero cuando él empezó, güey, venía quebrado de un negocio, güey, que iba a hacer, güey, que era una mina de oro, así, güey, imagínate, güey. Y el vato iba a hacer una mina de oro, güey. Yo soy minero, vieja. Ajá, de oro. Ay, güey, ¿cómo? Sí, güey, resulta que el vato, güey, tenía una propiedad heredada, güey, en San Francisco. Y en la época de los gambusinos, güey, el vato se fue para allá y empezó a rascarle y encontró una veta de oro, güey, en su propiedad. Entonces, le empezó a rascar y sacó más oro. Y dijo, no, ya chingamos. Lo que falta es expropiar, la verdad, el equipo, la herramienta, las personas. Sacarlo, sí. Pero pues eso cuesta un chingo, ¿verdad? También. Y no tenía el varo. Entonces el vato se regresa a su ciudad y convence a varios inversionistas de allá, de sus amigos y, no sé, vecinos y la chingada. Y junta el varo. Y se va para allá con toda la gente, el equipo y todo. Y le empiezan a chingar. Ya no había oro. Se chingó el oro, güey. Ya no había oro, güey. O sea, güey, era una beta y de repente ya no está, güey. O sea, bien cortita. No era tan grande como él. No, exacto. Entonces le siguieron y nunca encontraron nada. Y entonces el vato, aquí viene lo bueno de la historia. El vato venden todo, güey. Se va frustrado, se endeuda con sus amigos que le prestaron, ¿verdad? Y vende la propiedad, güey. El güey que la compra encontró el oro, ¿sabes a cuánto? A 1,5 metros, güey. De donde ellos se quedaron, güey. Dale 1 metro más, ¿verdad? Exacto, 1 metro más. A 1 metro más, güey, estaba la gran beta que el otro sí explotó, ¿verdad? Y este vato, nuestro héroe de la historia, en vez de frustrarse, se convierte en vendedor de seguros, güey. Y se convierte en el vendedor de seguros más grande del mundo. ¿Sabes por qué? Por la experiencia de la mina. Claro, sí. Porque la experiencia de la mina le dice, nunca más me voy a quedar a 1 metro de cerrar la venta. Claro. Así de sencillo. Tengo un comentario medio fuerte, pero es real, de un compa que tengo, que estuvo en un centro de rehabilitación. Y él entró a no era un centro de rehabilitación, era un hospital psiquiátrico. Estuvo internado más de 1 mes. Y estuvo internado porque un día tuvo la idea de desvivirse, ¿verdad? Okay. De quitarse la vida. Y bueno, entra al centro psiquiátrico, un proceso muy, muy doloroso. Yo lo conozco a los 5 años de que él tuvo esa experiencia y él capitaliza justo lo que me acabas de decir, es idéntico. Me dice, hoy, en esos 5 años, después de haber salido del hospital psiquiátrico, hoy todavía a veces, honestamente, los cuadros de depresión a veces vienen, se medica, etc. Pero hoy a veces me cruza por la mente esa idea todavía. Uh-huh. O sea, todavía no me es ajena. Pero le quiero dar un día más a Dios porque a lo mejor mañana va a estar lo más chido. O sea, a lo mejor mañana es ese metro extra que tengo que atreverme a escarbar o a pasar y quizá mañana. Y cuando me lo dijo, me cobró mucho sentido porque hay vidas que a veces no las puedes anclar en tu momento presente porque lo que estás viendo o sintiendo honestamente parece que no vale la pena. Pero si tienes este alcance de miras y dices a lo mejor en el siguiente metro o en las próximas 24 horas, salvo lo que estoy ahora viviendo, ¿no? O sea, son diferentes tipos de vidas, pero me da mucho sentido que eso lo puedas capitalizar después para convertirte en un vendedor
o en un testimonio de sobrevivencia, ¿no? Oye, y es que todos somos vendedores, no Exacto, podemos no serlo, güey. O sea, Y aprovechando esto que me estás platicando y compartiendo, les quiero vender una gran idea. El próximo 18 de junio vamos a estar Dan Guzmán y Eugenio Guzmán en nuestra primera presentación en vivo en Monterrey, en Casa Motis, en el barrio antiguo de la ciudad de Monterrey. En nuestras redes sociales vamos a estar difundiendo nuestro póster, información de dónde comprar los boletos, y la neta que eso es justamente de lo que estábamos hace rato hablando. El cambio o la transformación o lo que es todo lo opuesto a la frustración se va a dar sí y solo sí si te comienzas a mover. Exacto. No desde la teoría, sino desde la práctica. Uh-huh. Entonces están invitadísimos si andan en la ciudad de Monterrey, 18 de junio, Casa Motis, ahí lo checan en nuestras redes sociales. Vienen al Mundial y a ver a los Guzmán. Sí, exacto. Vienen al Mundial a ver a los Guzmán, y si les gusta, que yo sé que les va a encantar, pues nos contratan en la ciudad donde estén ustedes y vamos con maletas, micrófonos y cámaras. Y cámaras. ¿Cómo ves, mi Dan? Me encanta la idea. Muy bien. Pues ya llegamos al final. ¿Con qué te quedas y con qué te vas, como dice Fernanda Familiar? Me quedo con la seguridad que brinda la acción para uno mismo y la como convicción de que estamos en el mismo canal constantemente y cambiando, o sea, cambiando constantemente lo de la piel, el año de la serpiente, el año del caballo. Ya estamos en el año del caballo, ya somos el caballo, ya dejamos la piel de la serpiente que ya pasó y nos convertimos en esto otro. Y creo que el show en vivo de los Guzmán, en vivo total, es meramente idea de la gente, porque la gente nos dijo tanto. Qué divertido sería verlos en vivo. Queremos ir al podcast a ver cómo lo hacen, bla, 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 bla. Que creo que no es el caso porque no va a ser un podcast, pero es algo que la gente pidió. Yo antes me burlaba un poco de la frase de porque usted lo pidió. ¿Sabes, güey? Y es real. Es real, güey. La gente sí nos lo pidió, porque si no, no nos hubiéramos atrevido a hacerlo, güey. ¿Sabes? O sea, es como, güey, nos están diciendo, nos están pidiendo, pues bueno, es como que salga, pico. Oye, y tanto también nos ha pedido que se me ocurre una idea. De repente nos dicen, oigan, ¿cómo son ustedes afuera del podcast? O sea, porque quieras o no, vamos cumpliendo quizás sin querer un estereotipo, tú de ti y yo de mí, obviamente. Y entonces se me ocurre que puedan esta semana, a partir de que están viendo este capítulo, puedan escribirnos preguntas que a ustedes se les ocurran, que quieran saber. Y en el próximo capítulo seleccionamos las mejores y las contestamos sin filtro y sin pensarla demasiado. ¿Va? A bote pronto. A bote pronto. Y entonces el próximo capítulo... Gracias. El próximo capítulo lo hacen ustedes con sus preguntas. Mándenlas por vía YouTube, por vía Instagram, por vía TikTok, que es donde más tenemos flujo de gente. Y a ver, ¿qué nos preguntan? O escríbanos a... como antes, güey, por correo. San Angelín. Sí. Código postal 604,000. A la madre. Mi Dan, hermano, ya vamos. Ya se fue este día. Y vive la vida intensamente. Como dijo Napoleón. A ver, iba más o menos. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Luchándolo conseguirás. Pa, 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 pa. Yo iba a hacer eso. No. Era tu parte. Era mi parte, güey. Vámonos, Marito. Es un ta, 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 ta.